Buenos días, buenas noches o buenas tardes, todo en dependencia de la localización de sus países, ¿verdad? En este globo terráqueo. Mi nombre es Marta Peña y voy a grabar una serie de videos en función de ofrecerles con todo afecto los conocimientos a los que he ido accediendo durante muchos años en relación con la conciencia, el alma y lo que yo le llamo la realidad espiritual, ¿no? ¿Verdad? El realismo espiritual. En el día de hoy voy a hablar específicamente sobre la conciencia, porque es un tema no solamente interesante cuando lo vemos desde el punto de vista de la psicología o algo así, sino cuando comprendemos por fin que la conciencia ha sufrido o va experimentando una serie de variaciones desde el punto de vista evolutivo, y es lo que prácticamente está sucediendo en estos momentos en el planeta Tierra, en dependencia de por dónde va el sistema solar, ¿verdad? En sus brazos espirales alrededor de la galaxia. La conciencia se produce, desde luego, tal y como se puede asimilar desde el exterior, el aire en los pulmones. Esto es un ejemplo que yo utilizo con mucha frecuencia, porque cuando respiramos en nuestro organismo, ¿verdad? Específicamente en los pulmones, se produce un proceso muy interesante que todos conocemos. Nosotros del aire obtenemos el oxígeno y expulsamos lo que le llamamos el CO2, ¿verdad? De carbono. Ahora, ese intercambio no desaparece. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que se desaparezca. Lo mismo sucede con otras funciones nuestras, por ejemplo la sudoración. Pasa también a esto que nosotros le llamamos vacío, da la sensación de que está vacío, pero esto no está vacío, esto es la atmósfera que nos rodea, y en general como está constituido el universo no es una cosa que está vacía ni remotamente. Otra de nuestras funciones, que como les estaba explicando, es la de la sudoración. La sudoración, cuando hay mucho calor, pues nosotros, las glándulas sudoríparas, pues excretan, vamos a decir, o sueltan el líquido que cuando se sale a la parte exterior se va armonizando nuestra piel, ¿verdad? Ese sudor sale para refrescar la piel en el momento de este encuentro con la atmósfera. Lo mismo sucede con los ojos cuando observamos un objeto que recibe la luz y lo identificamos, aunque lo identificamos de una manera totalmente distorsionada, porque lo vemos en perspectiva, pero no obstante a eso, el cerebro, como he sabido, capta esta imagen y lo ejerce un proceso de inversión. Entonces esta codificación que nosotros obtenemos por la visión o por los ojos es lo que llamamos, ¿verdad? La realidad. Le llamamos la realidad a eso que nosotros vemos, independientemente que esté en perspectiva o esté como esté. Ahora, ¿qué sucede con la conciencia? Nuestros pensamientos, tenemos la tendencia a decir que se desaparecen, pero con los ejemplos que yo he puesto con anterioridad, nada de lo que nosotros efectuamos desaparece, porque no está vacío.
el exterior de nuestro cuerpo, sino simplemente nosotros estamos en un medio ambiente tal y como los peces, vamos a decir, los peces están dentro del agua. Supongamos que lo que nos rodea, en vez de ser el aire, es el agua. No hay duda alguna que ahí no podemos decir que esté vacío. Entonces la conciencia que va formando los pensamientos, y es una conciencia de tipo individual, ¿verdad? Que tiene lugar a través de nuestra forma de descodificación de la información. Estos pensamientos simplemente pues van almacenándose, y como es natural, van formando estas bolsas, vamos a decir, voy a utilizar una palabra, una bolsa plasmática, voy a decir, ¿verdad? Que es la conciencia. Es un símil que he utilizado para hablar. La conciencia se puede también interpretar desde el punto de vista colectivo, porque los pensamientos de las personas, al unificarse, forman un tipo de conciencia determinada. Y sinceramente es interesante saber cómo la conciencia colectiva puede ser instrumentada desde afuera, quiero decir, manipulada de una manera que se le va como inyectando una especie de veneno, ¿no? Una especie de virus que se conecta, se introduce en la memoria colectiva para manipularla a la conciencia que une las grandes masas o las grandes muchedumbres, como dijo Jean-Paul Sartre. Es un tipo de veneno, dije hace un rato, virus, que les hace repetir las mismas cosas, tomando de gurú o de líder, o siguiendo un patrón, un dogma, una postura determinada. Eso es sintomático de las dictaduras de este planeta y de otros grupos, ¿verdad?, que aglutinan a muchas personas. En síntesis, podemos decir que la conciencia es un proceso similar a las demás funciones, ¿verdad?, que realizamos nosotros como seres humanos, porque la descodificación de la información que realizamos a través de los sentidos, ¿no?, más interesante que tenemos nosotros, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, etcétera. Me falta uno solo. El oído. Pues a través de ellos nosotros vamos descodificando qué es lo que aparentemente estamos viendo, y esto nos va dando un almacén de datos. Esos datos que son procesados en el cerebro, tal y como se procesa el aire en los pulmones, un proceso, es la misma forma del cerebro, es la forma de los intestinos o de los pulmones, es una forma blanda que está compuesto por enlaces que generan y transmiten impulsos. Entonces con los datos que obtenemos, pues hacemos nosotros nuestros pensamientos, y esos pensamientos forman la conciencia que no se desaparece, como tampoco desaparece el
producto de nuestro proceso en los pulmones, ¿verdad? Cuando procesamos el aire, pues expulsamos dióxido de carbono. El hecho de que no lo veamos, como dije anteriormente, no quiere decir que se desaparezca. Pues así mismo sucede con los pensamientos, con el sonido, con las voces. Pero bueno, la voz ya es algo que voy a tratar más adelante. Entonces tenemos que, en resumen, el pensamiento es una función más de nuestro haber como seres humanos, de nuestras funciones, para lo cual necesitamos, como es lógico, lo que nosotros le llamamos el exterior, pero en realidad estamos todos fusionados, ¿no? Todo es una fusión que no se puede vivir con la realidad allá. Yo no estoy recubierta por un cristal de 25 centímetros. Yo formo parte del ambiente, como ser humano me refiero, me tomo de ejemplo a mí misma. Yo formo parte del ambiente, formo parte de la atmósfera, formo parte de la Tierra, formo parte del universo. Bueno, por el momento, esta es la definición de conciencia. Ya entraremos en detalle mucho más interesante desde mi punto de vista. Por favor, denme sus sugerencias, pueden suscribirse y se los agradeceré muchísimo. Y también, como es natural, les doy las gracias por haberme escuchado. Hasta luego.